diseño o el dimensionado de estructuras que son hiperestáticas. ¿Cuál es la diferencia entre las estructuras hiperestáticas y las estructuras isostáticas? Las estructuras isostáticas son aquellas a las cuales la cantidad de vínculos que tienen son estrictamente los necesarios para permitir el equilibrio de la estructura ante la acción de las cargas. En el caso de las estructuras hiperestáticas, son las que tienen sobreabundancia de vínculos. Es decir, que si yo eliminase alguno de los vínculos, la estructura todavía seguiría estando estable. Entonces, desde el punto de vista del análisis, las estructuras isostáticas son más simples de analizar. ¿Por qué? Porque con las condiciones de equilibrio que habíamos visto, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos igual a 0, podíamos determinar la cantidad de incógnitas que en general son las reacciones, ¿no es cierto? Y de esa manera poder encontrar los esfuerzos internos de las barras y poder dimensionarlas sin mayores inconvenientes. En el caso de las estructuras hiperestáticas, las condiciones de equilibrio no son suficientes para poder develar la magnitud o el valor de las reacciones, ni de los esfuerzos internos en las barras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recurrir a la ayuda o a la colaboración de las condiciones de compatibilidad de deformaciones. Es decir, que además de las condiciones de equilibrio, de fuerza, ¿no es cierto?, necesitamos la condición de compatibilidad de deformaciones, es decir, que ante la acción de las cargas, la estructura sufre algunas deformaciones y esas deformaciones tienen que ser compatibles entre sí con las barras que componen dicha estructura. Vamos a ver un caso, un ejemplo, más o menos del estilo del que tenemos planteado ahí en el práctico. Supongamos que tenemos una barra rígida y de ahí viene la aclaración que alguna vez ya hicimos de diferenciar lo que es una barra rígida de lo que es una barra deformable. En la realidad, todas las barras que componen la estructura son deformables. O sea, todos los elementos estructurales que utilizamos ante la acción de las cargas sufren deformaciones. Lo que pasa es que podemos diferenciar entre una barra deformable de una indeformable, teniendo en cuenta que la magnitud de la deformación en uno y otro caso son distintas. O sea, puedo decir que el elemento es indeformable cuando la deformación que puede llegar a sufrir es mucho menor o de uno o dos órdenes menores que la deformación del resto de las barras. Por lo tanto, es despreciable su efecto en comparación con el efecto que genera la deformación de las otras barras. Supongamos en este caso que tenemos una estructura compuesta por una viga principal, que es rígida, por eso la dibujo así con doble línea, y además tenemos dos bielas. Esas dos bielas son apoyos sobreabundantes en la estructura. ¿Por qué? Porque si yo, supongamos que acá le pongo una carga P en este nudo, si yo no tuviese esta biela y solamente tuviese esta otra de abajo más el apoyo fijo acá, la estructura sería isostática. Entonces yo podría, supongamos, tomar momento en este punto y encontrar la reacción correspondiente a la biela, y luego tomar momento en este punto o en este punto y encontrar la reacción del apoyo, o con alguna sumatoria de momentos, sumatoria verticales, lo que fuese, determinar la magnitud de las reacciones. Ahora, ante la acción de las cargas, al tener dos bielas en este caso, esta biela pasaría a ser un elemento de apoyo, un elemento de utilización sobreabundante. Entonces, con las condiciones de equilibrio no sería suficiente. ¿Por qué? Fíjense, acá yo tengo una reacción vertical, una reacción horizontal. Acá voy a tener una reacción que coincide con
el eje de acción de la barra, ¿no es cierto?, con el eje de la barra, y acá voy a tener otra reacción. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y las condiciones de equilibrio son 3. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, estas 3 condiciones no son suficientes para poder evaluar las incógnitas que están apareciendo en esta estructura. Entonces, a partir de esa necesidad, lo que hacemos es recurrir a las condiciones, estas son las condiciones de equilibrio. Entonces vamos a recurrir a las condiciones de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que ante la acción de las cargas, la estructura sufre deformaciones y los puntos que la componen son sometidos a desplazamientos y, como les decía recién, esos desplazamientos tienen que ser coherentes y compatibles entre las distintas barras o distintos elementos que componen dicha estructura. Entonces, ¿qué podemos plantear acá? Supongamos que esta estructura, ante la acción de la carga P en ese punto, puede girar respecto de este punto, donde este punto pasa a ser el apoyo fijo, este pasa a ser un punto de giro de la barra respecto de ese mismo. O sea, esta barra puede desplazarse, girar, ¿no es cierto?, desde este punto hasta este punto, un determinado ángulo θ. Hemos dicho que la vamos a considerar indeformable, rígida. Por lo tanto, va a mantener la misma línea recta que la compone. Y este punto, le llamemos el punto A, pasará a una posición A', lo cual evidencia un desplazamiento o un descenso de ese punto hasta esa posición nueva. Ahora vamos a tomar algunas condiciones que vamos a aceptar de manera tal de que a partir de ahora las tengamos en cuenta para toda la situación. Una de ellas es principalmente que, teniendo en cuenta que todas las deformaciones, todos los desplazamientos que se generan en las estructuras son pequeños. Es decir, si la viga esta, supongamos, tiene 4 metros de largo, en el modelo real, ¿no es cierto?, los descensos que se van a producir, las deformaciones que se van a generar, van a ser pequeñas, del orden de los milímetros o pocos centímetros. Entonces, que en 4 metros yo baje acá 1 centímetro, si bien la forma, digamos, de recorrer el punto A sería un arco de circunferencia alrededor del nudo, llamemos acá el nudo O, el polo, ese giro es tan pequeño que podemos asimilarlo a un segmento de recta perpendicular al radio sobre el cual está girando la barra. Entonces, el desplazamiento, que lo vamos a denominar con la letra delta, ¿no es cierto?, el delta de A, el desplazamiento del punto A cuando pasa de la posición A a la posición A', es pequeño, es un desplazamiento muy pequeño y lo consideramos recto y siempre perpendicular al radio respecto del cual está girando. Bien, cuando la viga baja, ¿no es cierto?, cuando el punto S pasa a la posición A', el resto de la estructura debe acompañar esos desplazamientos. Por lo tanto, ¿qué pasa con el punto, acá le llamemos B? ¿Qué pasa con el punto B? Antes estaba en la posición B aquí arriba y ahora está en una posición intermedia acá abajo, ¿no es cierto?, que bajó, que la vamos a denominar B'. O sea, el punto B pasa a la posición B', por lo tanto acá se genera
desplazamiento que lo vamos a denominar delta B. Este desplazamiento era el desplazamiento delta A. Este otro, cuando el B pasa a la posición B', lo denominamos como delta B. Estos desplazamientos son compatibles entre sí. O sea, si esto baja, esto también baja. Y si esto baja en una determinada proporción, fíjense que se arma un triángulo rectángulo. Y acá también se arma un triángulo rectángulo que a su vez es semejante al otro. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo en común, ¿no es cierto? Y los dos triángulos son rectángulos. Por lo tanto, podemos hacer acá una comparación entre ellos y aprovechando el efecto de la parte geométrica de tener dos triángulos semejantes, podemos decir que la distancia OB, esta distancia, es a la distancia BB', o sea, delta B, como la distancia OA es a la distancia AA', es decir, delta A. Por lo tanto, puedo poner a delta B en función de delta A, diciendo que delta B es igual al cociente entre las distancias OB sobre OA multiplicado por el desplazamiento delta A. Entonces, de esa manera he podido combinar o referenciar el desplazamiento B en función del desplazamiento A. Bien, ¿qué pasa ahora con la otra barra? A esta la llamemos 1, la barra 1, y a esta la llamemos barra 2. ¿Qué pasa con la barra 2? La barra 2 debe acompañar también este desplazamiento, por lo tanto, el nudo A, si ha pasado a la posición A', la barra esta, ¿qué tuvo que hacer? También alargarse, ¿no es cierto?, hasta esa posición. En este caso, la barra 1, ¿qué hizo? Se acortó. O sea, ese delta B que tenemos acá es un acortamiento de la barra. En el caso de la barra 2, el punto A tiene que pasar de esta posición hasta esta otra, por lo tanto, la barra, ¿qué tendrá que hacer? Alargarse. Entonces, voy a dibujarla acá, haciéndolo un poquito más grande. Yo paso desde el punto A la posición A', aquí abajo. ¿Qué tengo que hacer con la barra? La barra se va a alargar y lo vamos a considerar que se alarga en la misma línea del eje de la barra y luego gira en forma perpendicular hasta encontrar la posición A'. Entonces, ¿qué hacemos? La estiramos hasta acá y luego la hacemos girar hasta llegar al punto A'. Eso es, en la realidad no es así. O sea, en la realidad, ¿qué hace? Y la acompaña directamente. Pero nosotros descomponemos ese efecto en el alargamiento y luego el giro. Esto es lo que ya vimos en clases anteriores y lo habíamos denominado como la regla de Wiliot. Entonces, esta distancia que yo tengo acá coincide con el alargamiento delta DL de la barra 2. En este caso, esta distancia, me había olvidado de ponerla acá, de marcarla, coincide con el acortamiento delta DL1. O sea, la barra 1 se acorta cuando pasamos del punto B al B'. La barra 2 se alarga cuando pasamos de la A a la prima. Y de la misma forma podemos relacionar el alargamiento de la barra 2 con el desplazamiento de delta A. Y eso, fíjense, si acá yo defino esto como el ángulo alfa estaría acá, y ese ángulo se repite acá. Este sería el ángulo alfa. Por lo tanto, yo podría poner que delta de L2
delta de L2 es igual a del punto A, delta A, por el seno del ángulo alfa. De esta forma, también yo podría poner que delta B era igual a delta de L1. Entonces acá, delta de L1 es igual a la distancia OB sobre la distancia OA multiplicado por el desplazamiento delta A. La ley de Hooke relacionaba las tensiones con las deformaciones. Entonces, nosotros sabíamos que la tensión sigma era igual a E por épsilon, donde E era el módulo de elasticidad y épsilon es la deformación específica, y lo definíamos como el cociente entre la deformación, o sea, el alargamiento o acortamiento, respecto de la longitud original de la barra. Entonces, a partir de esta expresión, yo sé que N sobre A, o sea, la fuerza dividida en el área de la sección transversal, es igual al módulo de elasticidad multiplicado por el delta de L sobre L. O sea, el alargamiento o acortamiento respecto de la longitud original de la barra. Por lo tanto, puedo relacionar o despejar el alargamiento o deformación a partir de esta expresión, donde delta de L será igual a la fuerza N por la longitud original de la barra dividido en el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal de la barra. Por lo tanto, vemos que a partir de la fuerza actuante podemos relacionar o encontrar el alargamiento o acortamiento que sufriría la barra. Entonces, mediante esta expresión puedo relacionar estos alargamientos con las fuerzas internas que los generan. O sea, a delta de L1 lo podría poner como el valor de N1 multiplicado por su longitud original, su módulo de elasticidad y su área por su sección transversal. Lo mismo con el delta de L2. Entonces, de esta forma puedo armar una ecuación. Fíjense que acá hemos relacionado el alargamiento de la barra 1, perdón, el acortamiento de la barra 1 con el alargamiento de la barra 2. Entonces, puedo armar una ecuación entre N1 y N2. Y acá, de las condiciones de equilibrio, tendríamos tres condiciones acá de equilibrio que están relacionando las fuerzas, N1, N2, ¿no es cierto? Que serían estas dos fuerzas, y las reacciones de este nudo. Por lo tanto, ahí tengo tres ecuaciones, más una son cuatro ecuaciones. Y de esa forma poder despejar las incógnitas que tendríamos acá. De la compatibilidad de deformaciones, llegamos a armar una ecuación más en función de las cargas N1, N2, ¿no es cierto?, que son las que están faltando. Entonces, ¿cómo terminamos el práctico, digamos? ¿Cómo terminamos la resolución del problema? O sea, encontrar cuál es nuestra primera condición, digamos, para poder resolver el problema, es encontrar las reacciones. Entonces, si yo, a partir de las condiciones de equilibrio, ya voy a borrar este, porque esto en realidad viene a partir de acá. Esto es compatibilidad de deformación. Acá yo podría tomar sumatoria de momento en el nudo O igual a 0. O sea, si tomo momento acá, estas dos fuerzas no generan momento, por lo tanto no entrarían en la ecuación. Entonces las únicas ecuaciones, las únicas fuerzas que aparecerían acá serían las reacciones E. Por lo tanto, esta reacción es igual, o la hacemos ser igual, ¿no es cierto?, a N1, que es el esfuerzo interno que se genera en la biela, y en este caso voy a tener N2,
es el esfuerzo interno que se genera en la viera 2. Fíjense que a partir de mi condición de desplazamiento que yo he supuesto, estoy viendo que esta barra se acorta, por lo tanto la fuerza interna, el esfuerzo que se genera es un esfuerzo de compresión. Entonces esta fuerza tiene que empujar hacia arriba, oponerse a justamente esa deformación que le estoy imponiendo. Por lo tanto, hay una relación, o debería, ¿no es cierto? Nosotros cuando hagamos el planteamiento deberíamos tener en cuenta eso, de que por lo pronto, si yo genero o creo que esto se va a deformar hacia acá, las reacciones de las bielas, que son mis incógnitas, deberían ser coherentes con eso. Por lo tanto, yo acá voy a suponer que la fuerza N1 va hacia arriba, se opone, es una reacción de compresión. Entonces, la fuerza esta me generaría un momento en el sentido antihorario, pongámosle menos N1 multiplicado por la distancia OB. Y la fuerza P está generando un momento en el sentido horario, más P por la distancia OA. La componente vertical de lo mismo, la reacción N2, la fuerza que está actuando sobre la viera 2, en este caso sería de tracción. ¿Por qué? Porque si el punto está pasando hacia abajo, genera un alargamiento, que era lo que habíamos visto acá. Y ese alargamiento tiene que estar relacionado con un efecto de tracción. Por lo tanto, la fuerza que actúa en este nudo tiene que tirarla hacia arriba. Por lo tanto, N2 sería de tracción. Entonces, la componente vertical de N2 es la que me genera momento en este sentido antihorario. Por lo tanto, acá aparece menos N2 multiplicado por el seno de alfa y por el brazo de palanca, que sería OA. Y esta condición tiene que ser igual a 0. Es la condición de equilibrio, contempla la sumatoria de momentos alrededor del punto O en este caso. Entonces, fíjense que tengo cuántas incógnitas he planteado acá, N1 y N2. Las dos reacciones, si bien para el cálculo o el proyecto son necesarias, para evaluar la magnitud de las dos fuerzas que están actuando sobre las bielas, no me interesa conocerlas de estas dos, simplemente de esa forma estoy encontrando las incógnitas que necesito. Y tengo planteada una ecuación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación A, digamos, y esta otra ecuación, la B, que relaciona N1 con N2 y P. Obviamente que aparece también acá la geometría. Y por otro lado, la ecuación que relacionaba los dos alargamientos, que esta se va a transformar en, si yo reemplazo acá por lo que me daba la ley de Hooke, ¿no es cierto? Acá yo tendría que N1 por L1, que es la longitud de la barra original, sobre E por A, igual a la distancia OB sobre la distancia OA, multiplicado por delta L2, que será igual a N2 por la longitud original L2 dividido en E por A. Entonces, ahora armé un sistema en donde estas dos ecuaciones, la A y la B, relacionan la fuerza N1 con la fuerza N2. Entonces, de este sistema puedo encontrar las dos incógnitas. Fíjense, el módulo de elasticidad, en este caso, si las dos barras van a ser del mismo material, se simplificaría. O sea, con el mismo material, los dos módulos de elasticidad son los mismos. Y si yo adopto la misma sección transversal, sí. ¿No le faltó multiplicar por 1 sobre el seno de alfa? Ah, perdón, sí. Ya me lo olvidé. 1 sobre alfa, gracias. Entonces, lo que les decía,
si adopto la misma sección transversal, o sea, las mismas barras para N1 y N2, entonces estas dos áreas también las podré simplificar entre sí. Entonces fíjense que me quedo en la ecuación con N1, L1, las dos distancias estas, N2, L2, el seno de alfa. Entonces, de este sistema puedo encontrar las incógnitas N1 y N2. ¿Está claro? Profe, tengo una duda. ¿Podría repetir cómo hace para encontrar la convención en las barras, si son de compresión o de tracción? Bueno, ustedes tengan en cuenta que cuando aplican el desplazamiento del punto A hasta la posición A', en función de que habíamos dicho que la barra esa era rígida y que además los desplazamientos son pequeños y que tenemos que acompañar los desplazamientos, las deformaciones entre las barras, o sea, eso es lo que le denominamos la compatibilidad, nosotros proponemos una deformación o un desplazamiento del punto, en este caso, desde A hasta A'. Acá es evidente, ¿por qué? Porque la fuerza está actuando acá y seguramente la deformación va a tender a que haya un giro alrededor del polo de la chapa esta, de la viga. Pero si yo tuviese, supongamos, una fuerza hacia arriba, otra hacia abajo, una tirando para allá, otra para el otro lado, un sistema más complejo de carga, quizás la deformación no sea tan evidente. Quizás este punto, en vez de bajar, pueda subir. No sé, yo en principio acá he planteado un desplazamiento de ese punto hacia abajo. El hecho de que ese desplazamiento se genere así, ¿no es cierto?, ocasiona de que los dos puntos de vinculación que son este punto, el B, que la vincula con la barra 1, y el A, que la vincula con la barra 2, acompañan ese desplazamiento. Entonces, si el punto B pasa a la posición B', la barra esta se acorta. Al acortarse, estamos asociando esa deformación con la compresión. O sea, esa barra seguramente está comprimida. Y este otro punto, si pasa de la posición A a la posición A' y se genera este alargamiento en delta de L2, el alargamiento está asociado a la aparición de una fuerza de tracción. Por lo tanto, la fuerza que está apareciendo acá tiene que tirarla hacia arriba. Esto es la reacción. Recuerden que estamos poniendo en evidencia la reacción de la biela en contra del efecto de la carga P. ¿Está? En este caso hemos puesto la reacción de la biela N1 en contra del desplazamiento de B hacia B'. ¿Está claro? Entonces, eso tiene que ser compatible. O sea, si yo genero un desplazamiento, los desplazamientos que se aparezcan en la estructura tienen que ser coherentes con las fuerzas que generan o las reacciones que generan esos desplazamientos. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, esto quedaría, digamos, o definiría la primera parte de lo que es el problema, que hace alusión a la cálculo o a encontrar las incógnitas que serían las reacciones. Luego viene la segunda parte del problema que nos dice, bueno, de esa forma encontrar las reacciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dimensionar las barras. Las barras, ya sabemos cómo dimensionarlas. Si tenemos el esfuerzo máximo, con cualquiera de las dos, supongamos que esta me dé más grande que aquella otra, con ese esfuerzo dimensionamos. ¿Y cómo dimensionábamos? Voy a borrar aquí esta parte de abajo. Bueno, N máximo
planteábamos que sigma igual a n sobre a. Con el n máximo y la tensión admisible del material, esto se reduce a despejar de acá el área necesaria. Entonces, el área necesaria será igual, despejando de acá, al cociente entre la fuerza máxima, el esfuerzo máximo, N máximo, sobre la tensión admisible. A partir del área necesaria, buscamos el área adoptada, que depende de lo que encontremos. Bueno, como les decía, a partir de la expresión esta, despejamos el área necesaria y vamos a recurrir al área adoptada, que era la que uno podía conseguir en el comercio. O sea, si yo quiero adoptar barras redondas, ¿no es cierto?, tendré que recurrir a los diámetros comerciales, donde el área adoptada normalmente es mayor o igual, obviamente, al área necesaria que hemos calculado, que hemos obtenido a partir de esta expresión. Entonces, adoptando el área necesaria, adoptando el área para las barras que queremos dimensionar, esta parte estaría completa desde el punto de vista del diseño. Ahora pasemos a la otra parte que nos dice, empleado sección única de acero, bueno, ya hemos adoptado la sección. Luego dice, determinar la carga de colapso y trazar el diagrama carga de desplazamiento en el punto de aplicación de la fuerza P. Bien, tengan en cuenta que la estructura hiperestática, vamos borrando esta parte, bueno, entonces ya tenemos N1 y un área adoptada, y N2, ¿no es cierto?, con la misma área. Vamos a suponer que adoptamos la misma sección para las dos barras. ¿Qué quiere decir carga de colapso? Fíjense, si yo hubiese tenido solamente esa biela trabajando y la carga P actuando acá, si yo incremento el valor de esa carga, la barra que está trabajando acá va a empezar a tomar cada vez más carga. Si yo la había dimensionado para un valor límite, que era la tensión admisible, si yo aumento la carga P, la tensión sobre esta barra obviamente que también va a ir aumentando. Y se va a producir la rotura en un determinado momento cuando yo supere los valores admisibles o los valores de fluencia del material en esa barra. Recuerden que en nuestro gráfico, tensión de formación del ensayo de las barras de acero, en este caso, poniendo que estas barras son de acero, el gráfico que obteníamos a partir de esto era una línea recta que representaba la parte elástica de trabajo del material, luego un escalón de fluencia, luego un endurecimiento hasta que se produce la rotura, el colapso de esta barra. Todo este tramo es elástico y habíamos definido a este punto, a este límite, como la tensión de fluencia, en donde aparece el escalón de fluencia, que es donde termina la parte elástica. O sea, desde acá hasta acá es la parte elástica. Y desde acá en adelante ya es la parte plástica. ¿Y cuál era la diferencia fundamental? Que en esta zona, la barra, yo la cargo y la descargo varias veces, puedo llegar
siempre a la deformación nula cuando descargo del todo. O sea, esta zona es lo que denominamos elástica justamente, ¿por qué? Porque la carga, si la carga aumenta, la deformación aumenta. Si la carga disminuye, la deformación disminuye hasta llegar al punto cero nuevamente. Pero cuando superamos este límite, que es, llegamos al escalón de fluencia, si yo llego a este punto, las deformaciones ahí empiezan a ser permanentes. De manera tal de que si yo la descargo, la barra volverá en este sentido y quedará acá una deformación remanente, una deformación permanente que desde el punto de vista de nuestro análisis o desde el punto de vista del funcionamiento de nuestra estructura, ya no es permitido esto. ¿Por qué? Porque una deformación permanente en la barra significa que estamos muy cerca de lo que puede llegar a ser el colapso de la misma. Entonces, en la estructura, si fuese isostático, o sea, sin esta barra, cuando yo incremente la carga y llegue de alguna manera a esta posición, en ese punto va a producirse el colapso de la estructura ante esa sola acción. Ahora, si yo tengo dos barras trabajando, en este caso, como está planteada la estructura acá, que es hiperestática, el hecho de que yo aumente la carga hará que las dos tensiones estas vayan aumentando, obviamente. Pero si supongamos N1 era mayor que N2 y es dimensionado con la más desfavorable, o sea, con la carga mayor de las dos, quiere decir que en mi límite, que era por acá, que era la tensión admisible, la barra más solicitada va a estar por acá. O sea, es más, si habíamos dicho que el área adoptada siempre es mayor o igual en su defecto a la carga, al área necesaria, en general vamos a estar un poquito por debajo de esa tensión admisible. Y esta sería, supongamos, la barra 1. Supongamos que N1 sea mayor que N2. Supongamos, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza con la cual yo he dimensionado es la fuerza N1. Por lo tanto, la N1 es la que está más cerca de la tensión admisible. Y la N2 estará por acá. O sea, esta sería la correspondiente a la barra 2. O sea, una carga menor con la misma área me da una tensión menor. Entonces, esta sería la tensión a la cual está trabajando la barra 1 y esta sería la tensión a la cual está trabajando la barra 2. Bien, si yo incremento la carga, o sea, si a P yo la hago que crezca, entonces la tensión en cada una de las barras también va a crecer. O sea, si P aumenta, entonces N también aumenta. Y si N aumenta, la tensión sigma, ¿no es cierto?, en las barras también va a ir aumentando. Y si antes estábamos cerca del límite de la tensión admisible, la carga al ir aumentando hace que la fuerza también vaya aumentando, por lo tanto la tensión sigue aumentando. ¿Y hasta cuándo puede aumentar? Hasta que la tensión coincida con el valor de la tensión de influencia. Entonces, el sigma máximo va a coincidir con la tensión de fluencia del material. O sea, ese va a ser el límite al cual puede llegar la tensión sobre la barra, en este caso más solicitada, que sería, suponiendo acá, la barra 1. Bien, si llegamos a ese límite, la carga P, ¿no es cierto?, que está incrementándose, va a tener un determinado valor en ese punto. Y por más que la carga siga aumentando, la tensión en esa barra se va a mover en este límite. Porque nosotros asumimos de que esto es equivalente, o en realidad, ¿no es cierto?, nosotros definimos que la tensión para nuestro cálculo es así. O sea, acá es la tensión de fluencia. No me importa si tengo acá un reacomodamiento molecular que haga que aparezca una sobreresistencia, no. Yo sí digo que a partir de este punto, la barra, si ha llegado a esta posición,
llega hasta la tensión de fluencia. Y la carga, o no puede tomar más carga porque la tensión límite, ¿no es cierto?, es mi tensión de fluencia. Las deformaciones van a ser permanentes e indefinidas en el sentido este, ¿no es cierto?, de que la deformación aumenta sin que aumente la carga. Por lo tanto, el máximo valor que puede tomar de tensión la barra va a ser la tensión de fluencia. Bien, si la barra 1 llega a la posición esta, que es la de tensión de fluencia, la barra 2 también va incrementando su tensión, pero como acá vemos que la barra 2 está a una tensión menor, la barra 2 todavía va a estar por esta zona. Es decir, que no va a llegar a la tensión de fluencia. Entonces, la barra 1 va a estar en su límite máximo, pero la barra 2 todavía puede tomar más carga, porque está dentro del rango elástico, todavía sin haber llegado a la tensión de fluencia. Por eso es que las estructuras hiperestáticas tienen una sobreresistencia referida o en comparación a lo que sería la estructura isostática. Si yo no la tuviese esta barra, cuando llegue esta afluencia se produce el colapso. Pero como tengo un resguardo, tengo una sobreresistencia, llega esta a la tensión de fluencia, pero esta otra todavía sigue tomando carga, por lo tanto no se produce colapso de la estructura. Entonces, eso es un beneficio desde el punto de vista de la estabilidad, ¿no es cierto?, que tienen las estructuras que son hiperestáticas respecto de las isostáticas. Bien, entonces, nuestra máxima tensión que puede absorber, digamos, la barra va a ser la tensión de fluencia. Bien, yo voy a ir borrando esto para ir escribiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, N1 máximo, ¿a qué va a ser igual? A la tensión de fluencia multiplicada por el área adoptada. Y acá les hago la salvedad. Nuevamente, es siempre el área adoptada, no el área necesaria. Es el área real que hemos dispuesto para la barra, ¿no es cierto? En este caso, supongamos que sean barras redondas o perfiles, ¿no es cierto? La sección es la sección adoptada. Entonces, ese va a ser el máximo valor que puede tomar la barra, en este caso, la que estamos analizando, que es la más cargada, supongamos la barra 1. Bien. Las condiciones de equilibrio se siguen manteniendo. Es decir, que la sumatoria de momentos que yo había puesto en un principio, recuerdan, sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, que era igual a menos N1 por el segmento OB más P por el segmento OA menos N2 por seno de alfa por la distancia OA, esta expresión sigue valiendo con la única salvedad o el único dato, ¿no es cierto?, que N1 ahora es igual a N1 máximo. Si N1 es igual a N1 máximo, o sea, el máximo valor que puede tomar la barra N1, se va a generar una deformación tal, ¿cierto?, que obviamente que este punto va a sobrepasar el punto A' y va a seguir bajando. O sea, que para esa situación vamos a tener que el punto A va a pasar a la posición Sí, A. aguántame que ya largo. Yo voy a tratar de limpiar esto un poco. Entonces, la nueva posición, o sea, la segunda, es esta deformación que se ha incrementado justamente porque P está creciendo,
A medida que P aumenta, la deformación aumenta. Por lo tanto, las deformaciones relativas entre la barra 2 y la barra 1 también se siguen manteniendo. Esa proporcionalidad que yo tenía. O sea, yo sigo en esta situación haciendo valer que delta de L1, la que habíamos puesto hace rato, ¿no es cierto? Que era esto, delta de L1 sobre OB era igual a delta de L2 por seno de alfa sobre OA. Así era la expresión, ¿no? Sigue valiendo, o sea, la geometría, ¿no es cierto?, se mantiene, o sea, la proporcionalidad entre los triángulos estos sigue manteniéndose. Entonces, esta expresión sigue manteniéndose. Ahora, delta de L1, o sea, lo que se ha deformado esto ahora, es lo que corresponde a la máxima tensión alcanzada por N1. O sea, ahora ese sería el N1. Bueno, a ver, no sé si llamarlo máximo acá porque sería correspondiente a este valor. Bien, entonces yo puedo relacionar los esfuerzos a partir de esto, ¿recuerdan? Con las fuerzas N1 y N2. Entonces yo a partir de esto, cuando N1 alcanza el valor máximo, yo puedo encontrar cuánto vale N2. A partir de esta situación. Entonces, si ya conozco N1, conozco N2, puedo despejar, a partir de esto, puedo despejar cuál es P1, o sea, P para la fuerza o para la barra 1, cuando entra en fluencia. Este sería el P para N1 igual a N de fluencia, cuando entró la barra 1 en fluencia. Profe, Sí, ¿puede ser que el seno va en el denominador? sí, perdón. Acá digo más. Sí. Bien, le decía, entonces, si a partir de la condición de equilibrio que sigue manteniéndose, la condición de compatibilidad de deformaciones que sigue manteniéndose, puedo relacionar los esfuerzos de N1 y N2, y como ya sé que N1 llegó a su límite máximo porque entró en fluencia, puedo encontrar el valor de N2 correspondiente. Entonces, si conozco el valor de N1 y el valor de N2, de acá puedo despejar la fuerza P para generar ese efecto de que la primera barra entró en fluencia. Entonces, yo ahora podría graficar en mi gráfico P delta, o sea, la fuerza P actuante en el nudo respecto de la deformación o del desplazamiento del punto A, yo podría poner, ¿no es cierto?, que a partir de la carga P original que tenía como dato, acá yo tenía la carga P. Profe, Sí, ¿podría reiterar cómo se deduce N2 a partir del N máximo, del N1 máximo? bueno, acá teníamos que delta de L1 sobre OB era delta de L2 sobre seno OA. A estas fuerzas, a estos desplazamientos los poníamos en función, que ya los pusimos hace rato, ¿no es cierto?, que era el delta de L1 era igual a N1 por L1 sobre E por A. Y acá teníamos N2 por L2 sobre seno de alfa. Bueno, y acá me faltaba V, perdón. Seno de alfa por E por A por OA. O sea, esto es lo que hemos
armado, digamos, a partir de la condición de compatibilidad de deformaciones, poniéndole en función de las fuerzas que lo generan, N1 y N2. Entonces, si N1 es el valor N1 máximo, de acá despejo N2. ¿Está? Sí. Eso, si yo ya conozco N1, conozco N2, de aquí despejo P. Para ese P, el P1, digamos, donde la carga correspondiente a N1 llegó al valor máximo, voy a estar en esta posición. O sea, acá es P1, donde la carga P que genera el colapso de la barra 1, la denominamos P1. Cuando N1 entra, ¿no es cierto?, a ser el valor máximo que es igual a la tensión de fluencia por el área dotada. Entonces, en ese punto, para esa posición, yo puedo encontrar el desplazamiento del punto A para la condición de la barra 1 en fluencia. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, vuelvo acá. Yo sé que este desplazamiento delta A lo puedo poner en función del alargamiento de la barra 2. Entonces, a este alargamiento delta de L2 también lo puedo conocer. Entonces, a eso, ¿no es cierto?, que era delta de L2 sobre seno de alfa. Entonces, de ahí puedo encontrar el delta A. El P, la carga P me generaba delta A', este que teníamos acá. Este sería delta de la A'. Este sería el delta A, este sería, ¿no es cierto?, A segundo. ¿No es cierto? Ya cuando el punto ha pasado esta posición. Y que corresponde a la carga P1, ¿no es cierto?, donde la barra 1 entró ya en fluencia. Bien, ¿qué pasa si sigo aumentando la carga? O sea, nuevamente incrementamos P. ¿Qué va a pasar con la estructura? Se va a seguir deformando, ¿no es cierto? Entonces, esto va a pasar a una posición como esta. Entonces, este punto pasará a tercera. ¿Qué pasa con la barra esta? Sigue acortándose. ¿Y qué carga toma? El máximo valor, porque ya, aunque yo incremente la carga, ¿no es cierto?, P, esta no puede tomar más que su límite, que era la tensión de fluencia por el área dotada. Entonces, N1 sigue siendo el mismo valor, N1 máximo. Pero la barra 2, que teníamos todavía un cierto margen, recuerden que estábamos, nuestro gráfico de tensión era así, N2 estaba por acá, N1 por acá. Cuando N1 llega a esta posición, N2 está por acá. Cuando sigue cargándose, la fuerza N2 también llega a entrar en fluencia. Entonces, este A2 es cuando N2 es igual a N de fluencia. O sea, cuando llega a su límite. En esa situación se produce ya el colapso. ¿Por qué? Porque las dos barras han llegado a esa situación. Las dos están en fluencia. Entonces, ya la estructura, sin que se incremente la carga, ya la deformación se hace indefinida y se produce el corte, la rotura de las barras. Entonces, en esa situación es la que denominamos colapso. Bien, cuando N2 entra en fluencia, entonces, ¿qué pasa? La tensión y deformación, esto, ¿no es cierto?, sigue manteniendo su proporcionalidad, pero ya N1 y N2 son conocidas. Entonces, en esta expresión que sigue manteniéndose, ¿cuánto vale N1? Vale N1 de fluencia, ¿no es cierto?, el N1 máximo. ¿Cuánto vale N2? El N2 máximo, que es igual a la tensión de fluencia, ¿no es cierto?, multiplicada por el área. Entonces, de esa forma puedo encontrar ahora, para esta situación, puedo encontrar el P2, cuando la carga P generada, ¿no es cierto?, hace que entre la barra 2 en fluencia. Ahora, ese efecto, cuando la barra 2 entró en fluencia, genera la deformación delta A tercero, ¿no es cierto? O sea, esto me genera un delta A
A tercero. O sea, este desplazamiento ya, que es lo que yo voy a graficar. Entonces, si ya encontré la fuerza P2, y estoy por acá, supongamos, puedo calcular este desplazamiento a partir de qué? Y bueno, haciendo delta de L2, si yo acá tengo, perdón, delta de L2 era igual a N2 por L2 sobre E por A. Entonces, si N2 es igual a N de fluencia, este delta de L2 va a ser delta de L2 de fluencia, porque L2 es la longitud original, E el módulo de elasticidad y A el área de la sección adoptada. Esta es adoptada. Por lo tanto, del valor este N2 de influencia encuentro el delta de L2. Entonces ya puedo encontrar este desplazamiento que era igual a esto sobre el seno. Por lo tanto, yo encuentro acá un punto que está por acá que genera un delta A cuando la barra 2 entra en fluencia, cuando pasa de A a A tercero. Y acá unimos este punto, acá lo vamos a hacer con el mismo color, unirnos. Entonces, de este punto paso a esta posición. Y ahí encuentro el punto correspondiente a la carga de fluencia. Acá yo ya sé que a partir de acá encuentro el P de colapso. Acá es P2, o sea, P2 es el P de colapso. Cuando la barra 2 entra en fluencia, decimos que se ha producido el colapso. Bien, ¿quedó claro? Ya nos quedan 10 minutitos nomás de clase, ya se va a cortar. Entonces, tratemos de dejar este tema en claro y continuaríamos ya el próximo martes. ¿Alguna duda de todo esto hasta acá? Desde el punto A a A tercera, ¿sigue siendo recta o ya hay una media circunferencia ahí o no? Siempre recordemos que el concepto que hemos adoptado nosotros es que las deformaciones son pequeñas. Por más que en mi gráfico lo hago así para que vean, las deformaciones, si esto tiene 2 metros, no es que esta punta va a bajar 2 metros. ¿Entendés? O sea, claro, exagerado. Exagerado para que lo veamos todo. Pero siempre mantenemos el concepto de que los segmentos estos son rectos y que siempre el ángulo es perpendicular al radio respecto de cualquier. Eso sí se mantiene. Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué más? Bueno, resumimos entonces cómo es el esquema de trabajo. Tenemos la estructura hiperestática, planteamos las condiciones de equilibrio, que eran sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos igual a 0. Nos ayudamos de la compatibilidad de deformaciones para encontrar nuestras incógnitas hiperestáticas, haciendo que, generando un giro, un desplazamiento en la barra, en la estructura, y esos desplazamientos tienen que ser compatibles entre las barras que componen la estructura. Por lo tanto, todos los puntos que la componen tienen que acompañar esos desplazamientos. Con esos desplazamientos, ¿qué hacemos? Encontramos las relaciones desde el punto de vista geométrico, por semejanza de triángulos, por ejemplo, y comparamos o relacionamos los desplazamientos de alargamientos o acortamientos de una barra con respecto de la otra. Un concepto importante es que los desplazamientos que generen alargamientos tienen que estar asociados a tensión de tracción. Y los desplazamientos que generen acortamientos tienen que estar asociados a tensiones de compresión. Siempre eso tienen que plantearlo en forma coherente. Luego, a partir de esa condición de compatibilidad de deformaciones, relacionamos los alargamientos o acortamientos a través de la ley de Hooke con las fuerzas que los generan. Por lo tanto, vemos que sí, ahí me estaban diciendo, me están acotando acá, que es como el efecto de los trabajos virtuales. Efectivamente,
Esto está basado en el concepto de trabajo puntual. Bien, entonces les decía que las deformaciones están relacionadas con las fuerzas que nos generan a través de la ley de Hooke. Entonces, de esa manera podemos armar una ecuación más, o dos, depende de las incógnitas hiperestáticas. En mi caso, en este ejemplo, tengo solamente una incógnita hiperestática. En el problema que está planteado en el práctico, tienen dos incógnitas hiperestáticas, por lo tanto tendrán que plantear dos condiciones de compatibilidad como esta que hemos planteado acá. Bien, una vez que armamos el sistema de ecuaciones, encontramos las reacciones N1, N2 o N3, lo que hubiese, que son las incógnitas. Con esas incógnitas buscamos la máxima. La máxima nos sirve para dimensionar. Y cuando dimensionamos, adoptamos un área que va a ser mayor que la necesaria y en función de eso, adoptamos un perfil o una barra, lo que fuese, y al efecto del práctico adoptamos todas las barras con la misma sección transversal. Luego, para encarar desde el punto de vista de las deformaciones y buscar cuál es la secuencia para encontrar el P de colapso, ¿qué hacíamos? Nos valíamos de la condición de equilibrio que hemos utilizado y luego empezábamos haciendo llegar a la fluencia a la carga máxima. Luego entrará la que sigue, luego la que sigue. En el caso del problema tenemos tres fuerzas. Esas tres barras, ¿no es cierto?, van a tener una secuencia. N1 primero, N2 después, N3, la que fuese, van entrando en fluencia. El concepto de entrar en fluencia significa que la carga máxima que pueden tomar está dada por la tensión de fluencia multiplicada por el área de la sección transversal que hemos adoptado. Y ese valor ya es fijo. Si la primera entró en fluencia, acá N1 es igual al valor de fluencia. Cuando la segunda entra en fluencia, este valor va a entrar en fluencia y este valor también va a estar en fluencia. Y si hubiese una tercera, las dos estas se mantienen en ese valor máximo hasta que la tercera también entre en fluencia. Entonces, a medida que vamos encontrando los P de cada punto, es decir, cuando cada una de las barras entra en fluencia, graficamos acá la carga correspondiente y vamos buscando acá cuál es el desplazamiento que le corresponde para esa situación. ¿A partir de qué expresión? De la expresión de que el delta de L es igual a N por L sobre E por A. Entonces vamos encontrando la deformación que se genera en el nudo que estamos analizando. Y de esa forma hasta llegar a la última carga que corresponde a la carga de puntos. Bien, esta es la forma de resolver el problema número 3, ¿no es cierto?, del práctico. Bueno, voy a tratar de grabar esto y subirlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si es que no hay alguno otro de este punto, ¿le podría ser uno del punto 2? ¿Cómo? Si no hay ninguno de este punto, ¿le podría hacer una consulta del punto anterior? Sí, dale, rápido, que ya se nos corta. Cuando hacemos los desplazamientos por separado de la parte horizontal y vertical, por ejemplo, Sí. con la carga unitaria, dibujamos la estructura y colocamos en el punto E la carga unitaria horizontal. Sí. Reflejamos en los apoyos solamente la reacción que corresponde, o sea, en este caso tenemos un apoyo fijo y uno móvil, solamente pondríamos una horizontal en donde sería el fijo, No, ¿verdad? no. Ustedes hacen el cálculo y tienen que resolver la estructura y encontrar la fuerza en cada barra y les darán las reacciones que den, dará alguna horizontal, otra vertical, en cada uno de los nudos lo que dé. No es que igual encuentro una ecuación, una reacción horizontal porque la fuerza es horizontal. Ahí la carga aplicada en el punto E horizontal le va a generar una reacción en B también, una reacción vertical. Tiene que resolver todo. Ah, claro. Bien, ¿algo más? Profesor, una consultita. Dale, rápido. En
Entonces en el ejercicio número 3 tendremos que calcular 3 cargas de colapso, digamos, porque tenemos 3 bielas. Sí, sí. Bien, Porque eso. la primera entra en colapso, la máxima, después la segunda entra en colapso y la primera ya sigue ese valor máximo, y después la tercera entra en colapso, ya entra en fluencia, perdón, y en ese caso ya cuando entra la tercera ya se produce el colapso de la estructura. Bien, gracias. Bien. ¿Algo más? Bueno, en la clase que viene, seguramente en la teoría del lunes van a avanzar un poquito más y nosotros el martes trataremos de terminar ya con otros 2 problemas que vienen. Bueno, nos vemos entonces.